capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Desde el versículo 1 hasta el versículo 20 vamos a ver hoy día, y le hemos puesto como título a esta sección: pero ustedes, ¿quiénes son? El apóstol Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero y nos narra el relato de Hechos que, habiendo partido de Antioquía de Siria, recorrió las regiones de Galacia y de Frigia, en Asia Menor, en lo que en la actualidad es Turquía, y estaba Pablo visitando nuevamente las comunidades cristianas que se habían formado tanto en su primer viaje misionero y que después se habían reafirmado, o a las que él había confirmado en su segundo viaje misionero, y ahora ya estaba en el tercer viaje misionero y estaba en este periplo en la zona de Asia Menor. Pero mientras Pablo recorría diferentes lugares de Asia Menor, en Éfeso, que está hacia la costa de la zona de Asia Menor, hacia la costa de toda esta meseta de Anatolia, la meseta de Anatolia, lo que en la actualidad es Turquía, Éfeso, en Éfeso se encontraba predicando Apolos, de quien habíamos hablado la semana pasada, en la sesión anterior. Apolos era un discípulo elocuente y poderoso en la palabra de Dios. Había estado ahí rebatiendo con los judíos acerca de que verdaderamente Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías, de acuerdo a las Escrituras. Pero también se nos dice que Apolos solo conocía el bautismo de Juan. Pero además de Apolos, en Éfeso también se encontraba una famosa pareja de esposos, Priscila y Aquila, muy amigos de Pablo, y quienes, al conocer a Apolos, nos dice el texto, que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila instruyeron más exactamente a Apolos en el camino de Dios. Luego Apolos tuvo a bien irse a Acaya, en Grecia, en la zona continental de Grecia, en la parte norte, más exactamente a Corinto. Y hasta allí habíamos llegado al final del capítulo 18. Ahora ya empezamos y empalmamos con el capítulo 19. Vamos a empezar desde el versículo 1 del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, con ya la llegada del apóstol Pablo a esa zona. Hechos 19, 1, 20. Pero ustedes, ¿quiénes son? Vamos al texto. Hechos capítulo 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, es decir, las regiones superiores de Asia Menor, diferentes lugares, muchos de los cuales ya había recorrido en sus viajes anteriores, y otras partes seguramente que no había podido recorrer en sus viajes anteriores, pero se nos menciona que después de recorrer las regiones superiores de Asia Menor, vino a Éfeso. Apolo se va para Corinto. Corinto ya queda en Europa, mientras que Éfeso todavía es la parte más occidental de Asia. Éfeso, obviamente una ciudad de Asia Menor, a orillas del mar Egeo, importantísimo centro religioso, cultural y comercial de la antigüedad. Una de las características de esta ciudad de Éfeso era, por supuesto, la práctica del paganismo y especialmente su arraigado, muy férreo culto a la diosa Diana, en la cultura griega conocida, o en la religión griega conocida como la diosa Artemisa, pero traducida al idioma latín o traducida a la religión romana es la diosa Diana. Y el templo de Diana, que se encontraba en Éfeso, es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este formidable templo a la diosa Diana, en la actualidad solamente hay unas ruinas que no te puedes imaginar lo que existió ahí miles de años atrás, pero según los testimonios grabados muy antiguos, y más que nada los testimonios, se tiene idea de la conformación de este templo para que haya sido considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero del culto a esta diosa Diana vamos a hablar un poco más en la siguiente sesión, la próxima semana, Dios mediante. Pero entonces se nos dice, en el versículo 1, que aconteció que entre que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo:
recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, estaban estos discípulos en Éfeso, a quienes Pablo recién conoce, y aunque ya se les había predicado el Evangelio, y el Evangelio más rudimentario, digamos, es predicar la salvación en Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios habla mucho acerca del Espíritu Santo, desde el mismo principio de las Escrituras. Pero estos nuevos discípulos, nuevos creyentes, no sabían ni siquiera quién era el Espíritu Santo. No dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenían la más mínima idea de lo que era el Espíritu Santo. Entonces, cabe ahí instruir para madurar a las personas en su crecimiento espiritual. El Espíritu Santo es mencionado en todas las Escrituras, como lo acabamos de decir, desde el mismo principio de las Escrituras. Incluso, antes de mencionar propiamente al Padre o al Hijo, la palabra de Dios menciona al Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, el mismo inicio, Génesis 1, versículos 1 y 2, o sea, el mero inicio de la palabra de Dios y el mero inicio de toda la creación. Génesis 1, 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, notemos en este texto de Génesis 1:1, cuando se menciona a Dios, en el principio creó Dios, la palabra Dios es la palabra hebrea Elohim, que es un plural de la palabra El. El en hebreo significa Dios, y Elohim es un plural de Dios. Es para dar idea de esta pluralidad que hay en un solo Dios, porque siempre se especifica y se pone en claro también en las Escrituras que hay solo un Dios. Pero sin embargo es curioso que Dios se escriba en plural. Esto ya daba alusión al Dios trino de la Biblia, en el cual creemos y que existe eternamente, desde siempre y para siempre, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el versículo 2, el primero de esta Trinidad o triunidad de un Dios trino, un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el primero en ser mencionado en todas las Escrituras es el Espíritu Santo, en el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Pero en general el Espíritu Santo es mencionado en todo el Antiguo Testamento y también por todo el Nuevo Testamento. No hace falta recorrer todas las Escrituras, pero cada uno de ustedes puede, cuando hacen sus devocionales, cuando leen los diferentes libros del Antiguo Testamento, van a ver al Espíritu Santo continuamente. Por ejemplo, en este salmo que es tan aludido por el pastor Lucho cuando nos habla acerca de tener una oración apropiada de arrepentimiento, que vayamos al Salmo 51. En el Salmo 51, David le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, mencionando la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquellas personas que aman a Dios. Por todo el Antiguo Testamento y también por todo el Nuevo Testamento. En el caso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo interviene desde la misma concepción de nuestro Señor Jesús. Luego ya lo vemos cuando se inicia el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo de nuestro Señor Jesús, aparecen el Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo que se posa sobre el Hijo en forma visible de paloma. Después continúa el Espíritu Santo guiando. Dice que el Espíritu guió a nuestro Señor Jesús al desierto cuando iba a ser tentado. Y, por supuesto, nuestro Señor Jesús habla mucho del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, Juan 15, Juan 16, cuando nos habla de este otro consolador que sería enviado cuando Él se fuera. Finalmente, nuestro Señor Jesús les dijo a los discípulos que esperen en Jerusalén la promesa del Padre para que reciban poder, dunamis, cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y esto sucedió de manera efectiva en el primer Pentecostés, en la primera fiesta de Pentecostés, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
aquella festividad judía donde estaban todos los discípulos reunidos allí en Jerusalén, y en Pentecostés recibieron efectivamente todos ellos el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, en la iglesia cristiana se caracterizó desde sus inicios continuamente. Los creyentes cristianos, aún después de haber creído o en el instante de creer, recibían sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Desde allí la iglesia aprendió a ser guiada y a ser empoderada por el Espíritu Santo en todos los aspectos de su vida y de su funcionamiento. Entonces, no se le podía dejar a estos discípulos así nomás. Nosotros ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, no. Tienen que ser instruidos. Entonces continúa el apóstol Pablo en Hechos 19:3. Pablo le sigue diciendo a los discípulos en Éfeso, dice Hechos 19:3, entonces, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. De una forma similar a lo que había sucedido anteriormente con Apolos, y lo habíamos comentado en la sesión anterior, la semana pasada, quizás por la predicación de Apolos, algunos hermanos ahora en Éfeso solo habían sido bautizados en agua, de acuerdo a este llamado al arrepentimiento, que había enseñado Juan el Bautista en su momento. Reconocían a Jesús como Señor, pero les faltaba también conocer más exactamente el camino de Dios. Así como Priscila y Aquila enseñaron a Apolos más exactamente el camino de Dios, a pesar de que Apolos era un varón elocuente que demostraba que Jesús era el Mesías. Pero ahora también estos hermanos en Éfeso también necesitaban conocer más exactamente el camino de Dios, especialmente con respecto al ministerio del Espíritu Santo. Solo conocían el bautismo de Juan, esto para la edificación de la iglesia. Versículo 5, Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿qué bautizo es este en nombre del Señor Jesús? ¿No se suponía que ya habían sido bautizados? ¿Cómo fueron bautizados cuando fueron bautizados en el bautismo de Juan? Nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó que vayamos haciendo discípulos a todas las naciones. Al final del Evangelio según San Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, perdón, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. Este era un acto simbólico. Representaba morir a tu vida anterior, siendo sepultados en el agua, para renacer a una vida nueva al salir del agua. Y era una figura como morir con Cristo, morir a nuestros pecados junto con Cristo cuando murió y fue sepultado, y luego renacer a una vida nueva con la resurrección de Cristo. Y eso es lo que simboliza el acto del bautismo, que en sí el acto mismo no salva, pero representa la salvación que ha ocurrido internamente en los creyentes. Entonces, cuando una persona se arrepiente verdaderamente de sus pecados y reconoce la obra de Jesús para salvación, y también reconoce el señorío de Jesucristo en su vida, entonces recibe esta persona salvación y vida eterna. En el momento en que una persona se arrepiente, pide perdón o reconoce a Jesús y recibe a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento esa persona también recibe al Espíritu Santo dentro de su corazón. Perdón. Ese es el sello que garantiza nuestra pertenencia a Dios y nuestra comunión con Dios. Este Espíritu Santo en nosotros es el que garantiza nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pero entendemos que cuando aquellos que ya eran creyentes recibieron después de haber creído, recibieron después al Espíritu Santo sobre ellos, como sucedió con los discípulos en Pentecostés, como sucedió después en otros momentos con la predicación de Pedro. Esto de lo que estamos hablando ahora es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Cuando se refiere a estos discípulos que ahora en Éfeso, que ya habían recibido el bautismo de Juan, es decir, ya habían recibido el bautismo en agua, ya eran creyentes, pero ahora reciben el bautismo en el nombre de Jesús,
estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Luego ya, durante la vida del creyente, todos los creyentes cristianos, para tener poder, para testificar de Jesús, para tener poder para vivir vidas cristianas, necesitamos continuamente la llenura del Espíritu Santo, a pesar de que ya tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, pero también necesitamos el poder dunamis del Espíritu Santo para poder edificarnos unos a otros y para ser capaces de ser mártires, es decir, ser testigos por causa de nuestro testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien es bautizado o tiene la llenura del Espíritu Santo, también recibe los dones del Espíritu Santo. Esto es mencionado, ahora no vamos a expandirnos mucho en esto, pero es mencionado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Bueno, 12, 13 y 14 en realidad. 1 Corintios 12, 13 y 14. Entonces, si cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes tiene hambre o ganas de conocer más acerca de los dones del Espíritu Santo, conocer más acerca de aquellas cosas que el Señor pone a nuestra disposición como un regalo, como una gracia, para que seamos edificados y para que nos edifiquemos unos a otros, entonces será bueno que demos una buena leída y después de leerlo, cuando veamos que el apóstol Pablo nos recomienda y dice que aspiremos a los dones mejores, podemos orar para pedirle al Señor estos dones espirituales. Sin embargo, no dejemos de lado que en 1 Corintios 13 se nos explica que el mayor de los dones al que podemos aspirar es el amor. No hay don más grande que el amor. ¿Esto por qué? A veces tenemos la tendencia de querer experimentar en nuestras vidas dones sobrenaturales, de hacer milagros, de profetizar y sanidades y otras cosas. Pero a veces muchos creyentes cristianos que tienen mucho amor, mucho temor de Dios, que tienen vidas piadosas, que están llenos del Señor, parecieran no experimentar este tipo de dones sobrenaturales y creen que no tienen ningún don del Espíritu Santo. Pero el pastor Chuck Smith tenía un testimonio con respecto a esto. Él dice que oraba y oraba pidiendo al Señor, Señor, pero quiero don de profecía, Señor, pero quiero don de milagros, quiero don de sanidades. Y en algún momento el Señor tocó su corazón y él sintió como que Dios le decía, que el Señor le decía, ya te he dado el mayor de todos los dones. Y que el mayor de todos los dones era el don del amor. Y el pastor Chuck Smith se caracterizó en su ministerio por ser un pastor muy amoroso, donde todas las ovejas que dependieron de él se sentían sumamente amadas. Sin embargo, muchas veces es posible que muchos hermanos hayan ejercido o ejerzan dones del Espíritu Santo, a veces incluso sin haberse dado cuenta que lo tienen. Por ejemplo, el don de profecía. A veces creemos que el don de profecía es decir lo que va a pasar en el futuro. El Señor me ha revelado que dentro de 2 meses va a pasar tal cosa. No necesitamos las cosas de esa manera, porque todo lo que necesitamos saber para ser salvos, para tener una relación con Dios, para tener una vida que agrade a Dios y para tener una vida que nos agrade a nosotros mismos, todo lo que necesitamos saber ya está en la Biblia. Entonces el Señor no nos va a revelar cosas nuevas que tengan que ver con la salvación. Que Dios puede dar, si Él quiere, profecía predictiva, puede ser, no lo descartamos. Dios es soberano, pero no es necesario ni imprescindible. Sin embargo, el apóstol Pablo mismo explica allí en 1 Corintios 14 que el don de profecía es para edificar, para enseñar. Entonces, hay muchas veces que estamos conversando con algún hermano en Cristo de repente y este hermano está pasando por una situación que nosotros no conocemos y de pronto sentimos en el corazón y le decimos, ¿sabes qué? Dios me ha puesto que te comparta este versículo y le sacas y le hablas un versículo, un pasaje de las Escrituras y ese hermano te dice, muchas gracias, es justo lo que necesitaba, no sabes
¿cómo me ha hablado el Señor ahorita con este versículo que me has compartido? Y en ese instante has ejercido don de profecía, porque le has hablado al hermano para edificación. Así hay muchas veces que también se habla para exhortación. Bueno, no vamos a detenernos mucho, como dije ahora, en el tema de los dones del Espíritu Santo. Versículo 6, Hechos 19:6, dice: entonces Pablo, habiendo impuesto las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Esto es, los varones que eran seguidores de Cristo en Éfeso. Unos 12 hombres. O sea, no era una multitud de 5.000, pero era el pueblo de Dios en Éfeso hasta este momento. Y gloria al Señor por estos 12 hombres que habían creído en Jesucristo, pero que solamente conocían el bautismo de Juan, pero que ahora habían recibido además el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Se menciona específicamente que Pablo estuvo asistiendo a la sinagoga en Éfeso durante unos 3 meses. Debía haber una importante comunidad judía en Éfeso, como en casi todas las ciudades del mundo antiguo, alrededor del mar Mediterráneo y hacia la zona del cercano y Medio Oriente también. Pero, muy por el contrario de lo que afirman algunos grupos pseudo-mesiánicos, algunos grupos legalistas, diciendo que los primeros creyentes cristianos se reunían en sinagogas y que los creyentes cristianos deben reunirse en sinagogas. Las sinagogas eran lugares de reunión de los judíos, donde estudiaban la Torá y oraban, y donde los judíos no admitían la fe en Jesucristo. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, siempre por ser él judío y a veces tener algunos compañeros judíos como Silas o Timoteo, a quien era hijo de madre judía y lo circuncidó para que también sea judío y poder tener llegada a los judíos, llegaba a una ciudad Pablo y entraba a la sinagoga y se quedaba allí asistiendo los días de reposo a la sinagoga, el tiempo que los mismos judíos que congregaban en esa sinagoga le permitieran a Pablo y le dieran oído y le dieran cabida para que Pablo pudiera predicar. Entonces aquí se nos dice que Pablo habló con denuedo por espacio de 3 meses en la sinagoga en Éfeso. Pero si se nos dice en el texto que fueron 3 meses, es porque el tiempo en el que Pablo, el apóstol Pablo, pudo compartir la palabra de Dios o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Éfeso fue un tiempo limitado de 3 meses. Después ya las cosas se pusieron imposibles para que Pablo lo pudiera seguir haciendo. El tiempo total que Pablo permaneció en Éfeso fue aproximadamente 3 años. Eso lo vamos a ver más adelante, en el siguiente capítulo todavía. Normalmente la posibilidad que tenía Pablo de asistir a predicar a sinagogas cuando llegaba a alguna ciudad era por un tiempo menor. Normalmente Pablo no llegaba a tener la oportunidad de estar 3 semanas, 3 meses, como menciona acá. A veces eran unas pocas semanas que podía estar predicando en alguna sinagoga específica de alguna ciudad, antes que lo calumniaran, antes que se enfurecieran, antes que le prohibieran la entrada o antes que exaltaran a las multitudes de esa ciudad para que ajusticien o apedreen incluso a Pablo. Entonces, el tiempo que Pablo podía predicar en una sinagoga era breve, luego había líos, luego Pablo se tenía que retirar de la sinagoga y a veces se tenía que retirar incluso de la ciudad. Incluso en la misma Tierra Santa, en Israel, en tiempos de Jesús, expulsaban de las sinagogas a aquellos que eran seguidores de Jesús. Y por eso muchos judíos, como Nicodemo, por ejemplo, guardaban su fe o el hecho de ser seguidores, de ser discípulos de Jesús, lo guardaban en silencio mientras estaban perteneciendo aún a la comunidad judía y asistían a las sinagogas. Es bueno hacer estas especificaciones por lo que mencioné. Los creyentes cristianos no se reunían en sinagogas.
Y vamos a ver lo que sucede aquí, versículo 9, Hechos 19, 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos recibieron la oportunidad de escuchar la palabra del Señor Jesús. Pablo recorrió todo Asia Menor, las diferentes ciudades, y luego terminó hacia el lado de la costa, en Éfeso, y estuvo allí en total por espacio de 3 años. Estos 2 años que están mencionando en esta escuela, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, 2 años ahí, más los 3 meses que pudo estar predicando en la sinagoga. Luego, cuando en la sinagoga se pusieron las cosas muy difíciles, Pablo tuvo que retirarse de la sinagoga y continuar su ministerio de compartir la palabra del Señor Jesús de una manera completamente independiente a la sinagoga. Y es más, acá se aparta y empieza a compartir la palabra, dice, cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pero antes de detallar un poco más acerca de cómo Pablo estaba compartiendo la palabra de Dios en esta escuela de este personaje llamado Tirano, que solamente se le menciona aquí, acá vemos una secuencia con respecto a los judíos recalcitrantes en la sinagoga. Dice, endureciéndose, primero, algunos de ellos. Segundo, no creyendo. Tercero, maldiciendo el camino delante de la multitud. Es que Pablo se tuvo que apartar y se tuvo que separar de los discípulos. Hay una especie de secuencia o consecuencia natural, desgraciadamente, cuando se cierra el corazón a la verdad de Dios. Aunque algunas personas sean muy religiosas, también pueden cerrar su corazón a la verdad de Dios. Aquí menciona endureciéndose algunos, un acto consciente de rechazar la verdad, de rechazar la luz por causa de tus prejuicios religiosos o prejuicios u orgullo religioso, cosa que te impide abrir tu corazón a una salvación gratuita por medio de la fe en Jesucristo. Endureciéndose algunos y no creyendo. Al cerrarte totalmente por causa de estos prejuicios, decir, no, yo ya tengo mi religión, no te metas conmigo, y ponerse en ese plan de no querer escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, como en la actualidad, que muchas personas dejan de lado las Escrituras, dejan de lado la palabra de Dios, aunque solamente la respetan, pero nominalmente, para hacer caso y poner por encima las tradiciones. Entonces, estos judíos recalcitrantes en esa sinagoga en Éfeso, no estoy generalizando todos los judíos. Recuerden que Pablo era judío, recuerden que Jesús era judío, recuerden que habían muchos judíos temerosos de Dios, piadosos, pero estoy hablando de los recalcitrantes, aquellos que se enfurecen, que maldicen, que son capaces de matar, los fanáticos religiosos. Entonces, al no creer, cierran completamente su corazón al testimonio del Espíritu Santo, que es el que les dice, necesitas arrepentirte, necesitas creer en Jesús para tener vida eterna. Y al cerrar su corazón al testimonio del Espíritu Santo continuamente hasta llegar un momento de no aceptarlo nunca más, esa es la blasfemia del Espíritu Santo de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Así finalmente, con un corazón tan cerrado y no creyendo, es que terminan blasfemando o maldiciendo el camino delante de la multitud. Y ya en ese momento, cuando llegan a esa situación, una situación que se vuelve insostenible, donde ya no va a haber marcha atrás, donde la reacción es violenta, perversa, donde hay insultos, maledicencias, entonces Pablo opta por lo sano, se retira y se retira con aquellos discípulos que sí habían creído. No solamente se aparta Pablo, sino que lleva consigo a los discípulos en un acto también de protección para ellos. Ahora, cuando Pablo se lleva a los discípulos de la sinagoga para que se congreguen con él, no es un acto de robar ovejas, como muchos se quejan en la actualidad entre las iglesias cristianas. A veces tildan a ciertas iglesias cristianas y dicen, esos son unos robaovejas, o a veces tildan a pastores cristianos también, ese es un robaovejas. Hay casos de contienda, rivalidad entre iglesias cristianas en nuestros tiempos. Desgraciadamente sucede así, es parte de esta carnalidad que aún existe dentro de las iglesias cristianas. A veces hay rivalidades
cuando algunas ovejas se van a una iglesia, se van a otra, prefieren ir a otra, y nosotros siempre compartimos y decimos, las ovejas son de Dios, las ovejas no le pertenecen a una iglesia, aunque nuestra iglesia local a la cual asistimos, donde somos alimentados, donde escuchamos la palabra, la consideramos nuestra iglesia, ¿no? Nos identificamos con el lugar donde somos alimentados y con quienes nos reunimos, y además el lugar donde nos unimos al cuerpo de Cristo para servir al Señor. Pero en este celo he visto, por ejemplo, hay un movimiento muy conocido desde hace unos años atrás, Movimiento Misionero Mundial. Y hay otras iglesias que son muy conocidas, que son las iglesias Asambleas de Dios. Tienen elementos muy parecidos entre ellos, pero hace años yo estuve conversando con un pastor, presidente de la Asociación Evangélica de una provincia. Este pastor era pastor de una iglesia Asambleas de Dios. Y cuando le mencioné, y en su asociación le dije, ¿no están el Movimiento Misionero Mundial? No, esos son unos roba ovejas. ¿Y qué sucedía? Que prácticamente más de la mitad de todos los que asistían al Movimiento Misionero Mundial habían sido antes de las Asambleas de Dios. La verdad que tienen muchas similitudes entre ellos, entonces tenían este tipo de rivalidad. Pero cuando vemos que Pablo separó discípulos y los llevó consigo, es que los separó de esta influencia perniciosa de gente maldiciente, gente que blasfema, gente que insulta, que no importa si es judío, griego o lo que sea. Entonces fue un acto de protección. A veces equivocadamente hay personas dentro de las iglesias cristianas, dentro del cristianismo, que creen que nos tienen que proteger. También sucede esto, es el otro extremo, o el caso contrario. Entonces, estando nosotros dentro de las iglesias cristianas, nos quieren predicar un evangelio legalista, un evangelio donde nos quieren obligar a cumplir con la ley, y se congregan en nuestras iglesias, pero después nos quieren jalar hacia sus grupos. Y creen que tienen la misión de convertir a los creyentes cristianos en mesiánicos. No estoy hablando de los cristianos mesiánicos que son verdaderos cristianos mesiánicos, sino de las iglesias pseudo-mesiánicas, aquellos que se creen judíos sin ser judíos y que se vuelven sumamente legalistas y que infiltran iglesias cristianas que brindan cursos de enseñanza de hebreo para jalar adeptos y después meterle las ideas y después meterte conceptos muy elaborados acerca de la ley, acerca de mandamientos antiguos, y quieren someter nuevamente al creyente cristiano a la esclavitud de guardar la ley, guardar las fiestas, guardar el Shabbat. E incluso he escuchado a muchos comentar de que la circuncisión es obligatoria también para los creyentes cristianos. Bueno, pero ya ese es otro tema. Ahora, al principio del cristianismo, ya cambiando de tema, pero volviendo a que el apóstol Pablo empezó a enseñar en la escuela de uno llamado Tirano, y ahí enseñó durante 2 años. Al principio del cristianismo, los hermanos en diferentes comunidades, en las diferentes ciudades, se solían reunir en casas. Pero acá vemos un ejemplo de la predicación de Pablo, no en casa, no en una casa de un hermano en Éfeso, sino en una especie de local, un local no sé si alquilado o prestado, pero aprovechado en las horas en que no era utilizada por su dueño, por este hombre llamado Tirano. Y es así como hacen muchas iglesias cristianas en la actualidad, ¿no? Las iglesias cristianas a veces empiezan estudios bíblicos en casa, cuando van creciendo ya no entran en casa, entonces alquilan un local. A veces cuando no puedes alquilar un local a tiempo completo, entonces alquilas un auditorio solamente los domingos. A veces, hace años, algunas iglesias cristianas en Lima optaron por alquilar cines los días domingo. Las iglesias crecieron tanto que terminaron comprando los cines. Algunas iglesias conocidas, algunas buenas, algunas donde ya se iban más allá de lo que enseña la palabra de Dios. Pero vemos, ¿no?, ya estas circunstancias de cómo los cristianos optan por conseguir lugares donde reunirse. Oramos porque el Señor nos provea pronto un lugar donde nos podamos reunir con las condiciones adecuadas, pues en la actualidad no lo podemos hacer, nuestro local no cumple con las condiciones adecuadas de salubridad, de acuerdo a la situación coyuntural que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus. Volvamos al relato. Hechos 19. Pablo ministrando dice, Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Noten, y esto es muy importante, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo.
No era Pablo el que hacía los milagros los hacía Dios. Dios, el Todopoderoso y único Dios verdadero en el cual hemos depositado nuestra confianza por medio de su Hijo Jesucristo, que nos da el poder de su Espíritu Santo. Este Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible, y Dios puede hacer cosas sobrenaturales y milagrosas cuando Él quiere y donde Él quiere, y con quien Él quiere también. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí algunas personas a veces tienen ciertos temores o confusiones cuando leen textos como estos, o a veces se desarrollan también doctrinas equivocadas. Dicen, pero acá vemos, en el texto dice que tomaban paños o delantales del cuerpo de Pablo, los llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos unos pocos ejemplos bíblicos cuando suceden este tipo de cosas, circunstancias un poco extrañas para nosotros, como por ejemplo cuando leímos en el mismo libro de Hechos que el apóstol Pedro caminaba y los enfermos querían estar, inclusive que pase la sombra de Pedro por encima de ellos para que fueran sanados. Pero no era que la sombra de Pedro sanara, así como tampoco es que el delantal o el paño de Pablo fuera el que sanara. Vemos el caso en los evangelios de la mujer enferma con el flujo de sangre, que dentro de una gran multitud se acercó hasta llegar a donde Jesús y tocó el manto. Y dijo, si tan solo le toco el manto seré sanada. Y efectivamente le tocó el manto y fue sanada. Pero lo que sanó a la mujer no fue el manto milagroso. Jesús mismo se dio cuenta y dijo, ha salido poder de mí. Y luego ya conocemos la conversación con la mujer cuando le dijo, tu fe te ha salvado. La mujer tenía una fe que creía que podía ser sanada por Jesús. Dijo, aunque sea si toco su manto. Como en otra oportunidad, el centurión le dice, Señor, aunque sea pronuncia la palabra. Si tú tan solo pronuncias la palabra, a lo lejos mi siervo será sanado. No es necesario que vayas hasta mi casa. Un solo toque necesito para activar esta fe y esta confianza que tengo en el Señor. No existe realmente en la Biblia doctrina que enseñe específicamente a los creyentes a utilizar artículos de alguna persona que sea santa o piadosa para que por medio de esos artículos se puedan efectuar milagros de sanidad. Si fuera así, encontraríamos instrucciones precisas al respecto. Pero no es así la doctrina, no hay instrucciones. Vemos que sucede esto aquí, pero no encontramos instrucciones al respecto. Pablo dejó en claro, cuando estuvo con Bernabé en Listra y sanaron a un paralítico, dejó en claro que fue por el poder de Dios y que no fue por ellos, que dijo, nosotros somos seres humanos igual que ustedes, le dijeron a la multitud en Listra. Igual fue Pedro también cuando sanaron al paralítico al principio, en capítulo 3, 4 de Hechos de los Apóstoles, Pedro también lo dejó en claro, aclaró y dijo, no somos nosotros, no es por nosotros, no es gracias a nuestro poder ni gracias a nuestra santidad. Así que eso siempre tenemos que tenerlo bien en claro. Los discípulos tenían fe en Jesús y enseñaban que creyendo en Jesús puedes tener salvación y que también podías tener sanidad. Algunas personas tenían la fe para ser sanadas, al igual que la mujer con el flujo, o al igual que el paralítico en Listra, cuando Pablo lo miró a los ojos y Pablo, dice el texto, que viendo Pablo que tenía fe para ser sanado, le dijo, ¿no? Entonces, habrían ahí en Éfeso hermanos que estarían a un paso de activar esta fe que necesitaban para ser sanados. El pastor Chuck Smith también, el fundador de Calvary Chapel, que lo mencioné hace un momentito, él también enseñaba que cuando una persona tenía alguna dificultad para dar el siguiente paso de fe, para creer y tener sanidad, a veces necesitaba como una especie de empujoncito, un punto de apoyo para activar, para desencadenar, para disparar esta fe por medio de la cual, al creer en el nombre del Señor Jesús, se efectuaba la sanidad en la persona. No es gracias a la energía milagrosa que tiene el artículo, que yo cojo este artículo y este es el tomatodo del pastor Fernando Ruiz, es muy milagroso. No es el artículo, es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y es el poder de Dios finalmente. Es
Es la pura gracia y la pura voluntad del Señor en el tiempo de Dios cuando se dan los dones de sanidad. Versículo 13. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, y ahora se cambia de tema, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces se nos habla acá de unos hombres judíos que probablemente se dedicaran, de repente como charlatanes, pero se dedicaban a la magia, al ocultismo, y se les menciona como exorcistas ambulantes, es decir, le hacían creer a la gente que ellos echaban fuera malos espíritus. Aparentemente se dedicaban a echar demonios, pero por las características del relato que vamos a continuar leyendo, nos vamos a dar cuenta que en términos reales, estos exorcistas ambulantes nunca antes habían echado fuera un demonio de manera real. Se nos dice, versículo 14, Hechos 19, 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es decir, conjuraban a los malos espíritus, decían: en el nombre del Señor Jesús, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y de esa manera querían echar fuera demonios. Entonces, hicieron esto con un espíritu malo. En el versículo 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, este espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? La Biblia nos enseña que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero no en el sentido de que tienen fe en Dios, sino en el sentido de que saben quién es Dios. Es más, Dios los creó y ellos estuvieron también en el reino de los cielos, hasta que fueron expulsados en su revuelta junto con Satanás. Una tercera parte de todos los ángeles del cielo cayeron y se rebelaron en contra de Dios junto con Luzbel, quien después fue Lucifer o Satanás o diablo. Esta tercera parte de ángeles son los ángeles caídos o demonios. Conocen a Dios, lo han visto, saben quién es Dios. También vemos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, los demonios le reconocían y muchas veces gritaban para que Jesús no los mande al abismo. Señor, ¿quieres martirizarnos antes del tiempo? Sabemos quién eres, tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Santo. Sabían los demonios muy bien quién era Jesús. Pero entonces, cuando estos exorcistas ambulantes tienen la pretensión de echar fuera un demonio, invocando el nombre de Jesús, nombre que habían escuchado por boca de Pablo, pero con quien ellos mismos, estos exorcistas ambulantes, no tenían ninguna relación con Jesús, no lo conocían personalmente, no lo habían reconocido como Señor y Salvador, no era el Señor de sus vidas. Entonces, estos exorcistas ambulantes tienen esta pretensión de echar fuera al demonio invocando el nombre de Jesús que habían escuchado de Pablo. Entonces, el demonio reconoce y les dice: yo sé quién es Jesús, yo conozco a Jesús y también sé quién es ese Pablo. Pero de inmediato el demonio, ¿qué hace con estos exorcistas ambulantes? Los ningunea. Es decir, les dice: pero ustedes, ¿quiénes son? En el lenguaje coloquial no nos es ajena esta forma de hablar o de expresarse cuando alguien se las quiere dar de que tiene alguna autoridad para decir o para hacer algo y la gente les dice: ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres para que no me dejes pasar? Hace mucho tiempo, por ejemplo, la autoridad que tiene el serenazgo no es igual que la autoridad que tiene la policía. Por ejemplo, la policía puede detener y llevar presa a una persona, pero el serenazgo, aunque está para cuidarnos también, no puede detener a una persona. Entonces, una vez un serenazgo agarró de la mano a una persona y lo quiso detener. Entonces esta persona le dijo: ¿pero tú quién eres? Tú no tienes autoridad. Y efectivamente no podía. El serenazgo no puede detener. ¿Tú quién eres para que me digas eso? ¿Cuántas veces habremos escuchado en el lenguaje, por ejemplo, entre hermanos? El hermano menor cuadra al hermano mayor y el hermano mayor le dice: ¿y tú quién eres para que me digas a mí esto? Yo soy mayor. Y cosas así. Cuando alguien de repente le llama la atención a un niño y sale la mamá y dice: ¿y tú quién eres para que le hables así a mi hijo? Y tantas cosas que suceden en la vida cotidiana y que son tan comunes, ¿no? ¿Tú quién te has creído que eres para levantarme la mano?
¿Tú quién te has creído que eres para levantarme la voz? ¿Y tú quién eres? Es una forma de decir, tú no tienes autoridad, tú no eres nadie para que vengas con esa actitud o para que vengas a decirme esto o para que quieras hacer tal cosa. Pero lo que resume esta expresión es, ¿sabes qué? No reconozco en ti ninguna autoridad para que me digas algo. Tú no eres nadie para que me puedas decir algo a mí. No pasa nada contigo. Eso es lo que este demonio le dijo a estos exorcistas ambulantes. ¿Y qué sucede? Que si estos judíos estaban echando fuera demonios supuestamente en el nombre de Jesús, ¿por qué este demonio no se sujetó ni los obedeció? Simplemente porque estos judíos exorcistas ambulantes no tenían comunión con Cristo. No habían reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Jesús no estaba en sus vidas. Por lo tanto, no tenían ni poder ni autoridad para decirle nada, ni para echar fuera demonios, ni para decirle nada. Y por eso vemos lo que sucede a continuación. Respondiendo el espíritu malo, versículo 15, respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, es el endemoniado, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si vemos de este modo, estas personas que no eran creyentes, que no tenían autoridad ni el poder de Cristo, por pretender usar el nombre de Jesús sin conocer a Jesús, terminaron huyendo calatos y avergonzados. Y heridos además. Entonces esta es parte de los privilegios que nos han sido concedidos a los que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús para orar por los enfermos, para compartir la palabra de Dios y para echar fuera demonios, pero siempre poniendo a nuestro Señor Jesús delante de nosotros resguardándonos en su regazo, protegidos por nuestro Señor. Le pedimos a Dios, Señor, reprende al enemigo, echa fuera al enemigo cuando vemos alguna situación en la que sentimos que hay una carga espiritual y donde creemos que el enemigo está queriendo actuar. Nosotros no nos envalentonamos con un demonio para pelear, insultar o discutir, pero siempre queremos poner a nuestro Señor Jesús delante de nosotros, entre el demonio y nosotros, si es que se diera alguna circunstancia. Nos guardamos detrás de nuestro Señor Jesucristo. Pero una última reflexión al respecto. Hasta un demonio reconoce quién es Jesús y reconoce quién sí tiene a Jesús. Hasta un demonio sabe si tienes o no tienes a Cristo. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Y esto es importante. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, si alguien nos dice, ¿y tú quién eres? Entonces, ¿cuál es mi identidad? Entonces, ¿soy o no soy un hijo de Dios? ¿Soy o no soy salvo? ¿Somos o no somos ciudadanos del reino de los cielos? Coherederos con Cristo del reino de los cielos. ¿Tenemos o no tenemos a Cristo en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo? Entonces, si realmente es así, tenemos el respaldo y el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Pero una persona que no tiene comunión con Cristo no tiene tal poder ni tal autoridad. Versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. La práctica de la magia, la adivinación, el esoterismo, el espiritismo, son prácticas diabólicas completamente prohibidas y proscritas en las Escrituras. Ahora, un acto como este de quemar libros tiene sentido cuando es realizado por convicción y de manera voluntaria por las personas que se están arrepintiendo de tener tal literatura que va en contra de Dios. Es muy diferente que ciertos actos de fanatismo que se han dado en la historia de la humanidad con quemas de libros. Muchas veces en actos fanáticos hay iglesias o religiones que han hecho quemas de libros, entrando a las casas, forzando a las personas, botándolas, sacándoles sus libros y quemándolos a la fuerza. Ese tipo de actos vandálicos tiene una connotación completamente diferente. Por más que yo diga que de repente en la Biblioteca Nacional hay libros que hablan de cosas que van en contra de Dios, yo no puedo ir a quemar la Biblioteca Nacional. Pero si yo en mi propiedad, en mi casa, mío, que yo me he comprado, tengo una literatura que yo sé que va en contra de Dios y luego le entrego mi corazón a Cristo,
qué lindo es deshacerme de toda literatura o todo material que pudiera ser nocivo, que sea un insulto en contra de Dios, que sea blasfemo en contra de Dios. Pero tiene que ser un acto voluntario, por convicción. Y ahí sí es completamente válido cuando se da de esta manera. Versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, como ha sucedido a través de los siglos, para que el día de hoy la palabra de Dios haya podido llegar hasta nosotros y seamos salvos ahora, actualmente, en nuestros días. La palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. Oremos porque siga siendo así, que la palabra de Dios siga creciendo y siga prevaleciendo poderosamente. Ahora que no nos podemos reunir en muchos casos, en muchísimas iglesias cristianas, casi todas las iglesias cristianas, no nos podemos reunir de manera presencial, pero nos seguimos reuniendo de manera virtual y la palabra de Dios crece de manera poderosa y sigue creciendo y prevaleciendo, y la palabra de Dios nunca podrá ser cohibida, nunca podrá ser atada. No te olvides, para finalizar, cuál es tu identidad en Cristo. Ya la próxima semana, en la próxima sesión, continuaremos con los versículos finales de este capítulo, mejor dicho, con la segunda mitad de este capítulo. Ahora hemos llegado hasta el versículo 20. Pero decía, no te olvides cuál es tu identidad en Cristo. Si una persona o un demonio te preguntara, ¿y tú quién eres?, ¿cuál sería tu respuesta? Yo soy un hijo del Dios Altísimo, seguidor de Jesús de Nazaret, soy siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No sabes con quién te estás metiendo, pero en el verdadero buen sentido de la palabra. Muy bien, vamos a quedarnos allí y vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, es tan rica y tenemos tanto que encontrar en todos los libros de tu palabra, Señor, desde Génesis, recorriendo todo el Antiguo Testamento, los Salmos, los profetas, los Evangelios, este libro de Hechos, las cartas, los libros proféticos, el Apocalipsis. Toda tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir afirmándonos en ti. Llénanos de tu Espíritu Santo continuamente. Señor, regálanos y danos aquellos dones espirituales que tú quieres distribuir según la voluntad de tu Espíritu Santo, para que nosotros seamos edificados, para que seamos bendición los unos para los otros, y también con aquellas cosas que tú quieres darnos para nuestro propio crecimiento espiritual. Todo lo bueno que tú tienes para nosotros, Señor, lo queremos recibir. Te lo pedimos, Señor, porque nuestro Señor Jesús dice que si pedimos al Padre el Espíritu Santo, ¿cómo no nos lo dará? Si un Padre terrenal es capaz de dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más tú, Señor, Padre nuestro, no nos darás el Espíritu Santo? Gracias, Señor, por el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.